escuchar desde psicoanalistas que atribuyen a lo inconsciente, es inconsciente, para mí también, pero es inconsciente en el sentido de que son... Bueno, de lo que has dicho, que digamos soy un poco escueto como para poderte añadir puntualizaciones, pues efectivamente el psicoanálisis lacaniano primero viene de Freud, es decir, es Freud el que descubre, digamos, el funcionamiento de lo inconsciente en la persona, pero Lacan hace luego un cambio bastante importante con lo que es la lectura o el entendimiento de lo que significa el inconsciente, ¿no? Entonces, para Freud es algo más, digamos, de las pulsiones, más pensado como por capas, aunque él mismo en sus desarrollos nos va llevando hacia un enfoque más de relacionar el inconsciente con el lenguaje, pero es verdad que lo hizo de una manera en la que, digamos, que ni él mismo se dio cuenta que estaba vinculándolo con el lenguaje. Luego podemos entrar en eso, pero lo dejó sobre la mesa sin darse cuenta, podríamos decir. Y Lacan fue el que se dio cuenta de esto que él ya empezaba a señalar y entonces tomó un inconsciente que decía está estructurado como un lenguaje. Entonces, para nosotros, efectivamente, el lenguaje, el inconsciente está en el centro del psicoanálisis lacaniano. Yo lo diría de alguna manera como que para nosotros el punto es que el psicoanálisis trata de lenguaje y de amor. Esos son como los dos puntos del psicoanálisis lacanianos, que no estudia tanto la conducta del ser humano como tal, sino que nosotros estudiamos la subjetividad, porque una conducta no es suficiente para nosotros para entender cómo se siente una persona. Vemos que hay personas que hacen vida relativamente normal y a las 2 semanas se suicidan. Entonces, qué hace o deja de hacer una persona no es reflejo de la subjetividad que arrastra, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que se puede saber más de cómo se encuentra esa persona a través de la palabra, de escucharlo, y ahí es donde en esa escucha pues vamos a ir rastreando el inconsciente, digamos. Que voy a puntualizar, a lo mejor digo el inconsciente, pero para mí es lo inconsciente, ¿vale? Porque lo hablaremos, pero lo inconsciente no es una cosa. Que en algún podcast que os he escuchado, en algunos debates, preguntabais si está en el cerebro. O sea, no es localizable el inconsciente, igual que no es localizable la consciencia. No podemos decir, está aquí, que podamos ver que hay un correlato neurológico en determinadas actividades, no sé qué, no significa que se pueda ubicar y esta parte del cerebro es lo inconsciente. No es así, es un constructo teórico pensado para trabajar después en una praxis, porque el psicoanálisis decías que es una filosofía o un arte. El psicoanálisis es una disciplina pragmática, es decir, no busca teorizar y hacer unos desarrollos muy interesantes, busca solucionar el padecimiento subjetivo de la persona y esa es la finalidad. Que tenga más o menos florituras es otra cosa, pero si un psicoanálisis no cura, para mí no tiene ningún sentido ni razón de ser. Entonces ahí sí sería una filosofía. Pero creo que el psicoanálisis lacaniano, todo lo que piensa, toda la teoría que articula es para ir en la dirección de la cura del tratamiento de un paciente. Vale, para mí hay una cosa importante, que es conducta. Eso es una cosa fundamental. Porque tal como lo has planteado, has hecho una contraposición entre la conducta y la subjetividad, ¿verdad? Entonces, creo que lo mejor para desencallarme yo es entender a qué te refieres por subjetividad. Luego, sobre lo inconsciente, no sé si soltarlo ya, pero es algo que desde que planteamos este debate lo tengo ahí rondándome, y es que realmente lo inconsciente planteado tal como tú lo has planteado, que no reificarlo, sino, bueno, una serie de cuestiones que ahí probablemente podamos relacionar con la subjetividad y con la conducta, ya entro diciendo
que todo lo que yo he podido escuchar desde psicoanalistas que atribuyen a lo inconsciente es inconsciente, para mí también, pero es inconsciente en el sentido de que son relaciones funcionales, es decir, son relaciones entre eventos y respuestas de la persona que la persona no sabe describir, no puede describir o, por el motivo que sea, no describe porque no identifica, no discrimina en nuestra terminología cómo se ha llegado ahí, qué ha controlado ese comportamiento de la persona, ¿no? Entonces, ya entro por ahí diciendo que sí podemos hablar de lo inconsciente, porque para mí lo consciente es lo que yo puedo describir que está controlando mi comportamiento. Es decir, yo ahora te estoy hablando porque soy consciente de que, claro, pues estamos en un podcast, nos han hecho preguntas, tú me has dicho una cosa y yo respondo a ello, esto está controlando también mi comportamiento, cosas que me he apuntado aquí. Entonces, soy consciente de bastantes relaciones funcionales de este evento concreto que estoy describiendo, pero hay otros muchos de los que no soy consciente y que están ahí. Pero vuelvo a la subjetividad porque me parece ese punto importante de qué entendemos por subjetividad, qué entendemos por conducta, porque tengo bastante confianza en que vamos a encontrar un puente y en realidad estamos hablando de lo mismo también. Discúlpame esta breve introducción, pero creo que esto te puede interesar. Están abiertas las inscripciones para el máster en Análisis Funcional de la Conducta. En Engrama hemos creado una formación online para estudiar la conducta humana con las mayores referencias nacionales e internacionales en análisis de conducta, desde sus fundamentos científicos hasta su aplicación clínica y profesional. El programa incluye titulación universitaria avalada por UTAMED, con 3.000 horas de estudio acreditadas, 120 créditos ECTS, certificación internacional en análisis de conducta, clases grabadas, directos, tutorías, análisis de casos, practicum, trabajo de fin de máster y mucho más. La idea no es enseñarte una lista de técnicas, sino ayudarte a pensar funcionalmente, entender qué variables explican una conducta, qué la mantiene y cómo intervenir con más criterio. Tienes toda la información en la web de Engrama Psicología, www.engramapsicología.es. Y por cierto, existe posibilidad de pago hasta 12 plazos o con descuento anticipado, pero las plazas son limitadas, así que date prisa si quieres acceder. A ver, lo primero es que la conducta, al final, todos son constructos teóricos que cada enfoque produce. Vosotros decís eso, conducta es, y le dais vuestra definición que os sirve para hacer vuestras cadenas de conductas asociativas y demás. Entonces, no hablamos ontológicamente de lo que es la conducta. Cada uno hace su demarcación, ¿no? Entonces, para vosotros es una, para nosotros la subjetividad no es una serie de conductas, ya sé que vosotros diríais, bueno, es una serie de pensamientos que le rondan a esa persona, por así decir, ¿no? Pero nosotros creemos que la subjetividad incluye también el cuerpo, los sentimientos. Para nosotros también. Claro, para nosotros también. Pero ahí yo entraría me parece que hay un debate, ¿no? Como que llamar conducta a que te dé una taquicardia por ansiedad, pues bueno, es como pensar que se puede reeducar el corazón para que no le dé taquicardia en determinadas situaciones. Entonces, bueno, es para vosotros, si os sirve esa definición, pues trabajáis así. Nosotros trabajamos más, digamos, desde una parte de cómo se siente la persona, y la conducta no está tan ligada a cómo se siente, porque como decía, nosotros trabajamos como hay un padecimiento que puede ser yoico y un padecimiento que decimos subjetivo. Entonces la persona puede atestiguar que lo que le pasa es que tiene ansiedad, que lo que le pasa es que tiene conflictos con todo el mundo y ese es su padecimiento yoico, lo que considera que es su problema, pero nosotros hacemos un recorte en el discurso de esa persona donde podemos leer que hay otro tipo de padecimiento que la persona no puede poner en palabras, no puede expresar. Ahora vamos con esto que has dicho de que es lo mismo pero no lo sabe, pero para nosotros no, es otro tipo de padecimiento, digamos, ¿no? Ahora, vinculándolo a lo que decías del inconsciente,
creo que por lo que tú dices, tú piensas el inconsciente como lo no consciente. Para nosotros el inconsciente no es lo no consciente. Lo inconsciente para nosotros es algo que tiene una estructura, vamos a decir, propia. Cuando decimos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, tiene su propia estructura, sus propias leyes, que son leyes que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Entonces, no es eso que simplemente pasa desapercibido. Eso sería una de las características, pero no es todo lo no consciente. No es que yo aquí no me estoy dando cuenta de algo y eso entonces es inconsciente. No, es algo estructurado como un lenguaje que tiene una estructura lógica con unos significantes en ese sujeto determinado también específicos y eso de alguna manera está, entre comillas si se quiere, pero fijo a lo largo de la historia de esa persona, obviamente modificable, si no el psicoanálisis no tendría ningún sentido, pero es algo estructurado, no es lo que pasa desapercibido y punto. Digamos. Claro, pero a ver, yo necesito, Julia, que me des un margen. Pero nos entendemos, ¿eh? Dice, yo te respondo precisamente para hacer esos puentes. Por supuesto, lo inconsciente para mí tampoco es lo que pasa desapercibido simplemente, sino lo que no sé que ha controlado mi comportamiento. No es lo mismo, es decir, en el sentido de que no me refiero a lo que ahora yo no soy consciente, sino lo que a lo largo de mi vida me ha llevado a comportarme de esta manera. Y la mayoría de cosas que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, y ahí, pues es que ahora hablaré también de la corporalidad, ¿no? Todo eso tiene una historia de aprendizaje que es, por supuesto, incognoscible en cuanto a que no puedes recorrer toda tu historia punto por punto de cómo ha sido tu vida y cómo eso, utilizando tus términos, ha estructurado tu, pues no sé, si en tu terminología sería lo inconsciente, o esas cosas que afectan a cómo te comportas, porque ahí si vuelvo al principio, sí estamos de acuerdo en que trata de cosas que hacen las personas, porque has puesto el ejemplo, ¿no?, de una persona que todo está aparentemente bien en su comportamiento y a las 2 semanas se suicida, pero ese comportamiento y todo lo que había en esa subjetividad de la persona, para nosotros, y ahí es donde te pido ese otro margen, también es comportamiento. Otra cosa es que sea fácil abordar aquí por qué eso es comportamiento, realmente hasta dónde llega el comportamiento. Entonces realmente no sé, voy a intentar abordarlo de la manera más extrema, ¿vale? Pero que se entienda que de ahí para atrás, que los principios de aprendizaje en los que nos basamos los analistas de conducta, hemos visto aplicaciones, por ejemplo, en condicionamiento de respuestas inmunitarias, ¿vale? Entonces, lo digo por poner un ejemplo de cómo sí que hay respuestas, incluso hasta ese nivel, que obedecen a estos principios de aprendizaje. Pero, por supuesto, hay limitaciones. Es decir, el control estimular que yo puedo ejercer sobre mi taquicardia, por ejemplo, es limitado. Y, por supuesto, si hacemos ahora ejercicios vasovagales y si hacemos ejercicios de respiración, etcétera, sí podríamos modificarlo. Y si yo te expongo a un estímulo X que te he emparejado con otra cosa que es incondicionada, por ejemplo, te provoca una respuesta de sobresalto, también podríamos conseguir que ante ese estímulo que antes era neutro, tú respondieras con una taquicardia. Quiero decir, eso es factible. Pero yo creo que cuando se habla de subjetividad, cuando tú hablas de esas emociones, ese sentimiento, ese sentir, ese percibir que tiene la persona en esa introspección que podemos decir que puede estar haciendo, eso ya no es que sea pues una taquicardia, pero también son cosas abordables por un analista de conducta.
voy a intentar ser breve, que es que yo me alargo, pero una de las primeras aplicaciones, uno de los primeros desarrollos del análisis de conducta es precisamente el abordaje del condicionamiento y la extinción de respuestas de ansiedad, por ejemplo. Y eso es sentir, eso es algo que siente la persona, pero además también estoy muy de acuerdo contigo con que si tú vienes y me dices que tienes ansiedad, que tienes un ataque de pánico, y yo me quedo ahí, y yo pues intento quitarte esa ansiedad, quitarte esa respuesta, sin atender a qué piensas, qué sientes, cómo te desarrollas con tu entorno, cuál es tu historia, cómo ha sido tu vida, pues probablemente consiga muy poco, ¿no? Entonces, por eso pido esos márgenes de, oye, que sí, que de verdad, con lo inconsciente lo mismo. Es decir, no solo no es que algo se me pase por alto, sino que hay muchas cosas que hacemos que no podemos describir certeramente por qué las hacemos. Eso no quiere decir que no tengan una explicación funcional o que no se haya desarrollado de manera funcional, y que si recorremos ciertos caminos pudiéramos ir desentrañándolo. Pero que nosotros no abordamos solo, oye, que vienes y me dices que tienes ataques de pánico y lo abordamos, sino que podemos abordar tranquilamente, ¿qué te digo? Alguien que está preocupado por el sentido de su existencia, ¿no? Y podemos intentar entender eso y ver por qué, cómo ha llegado hasta ahí, cómo le afecta, etcétera, desde unos términos de análisis de conducta. Y no sé si lanzarte un órdago, porque también tengo otra cosa ahí preparada, pero es que es mucho, entonces quiero darte tiempo. Sí, que además no puedo responder a lo que habías comentado tú antes. A ver, para mí hay una cosa que es... Este fragmento forma parte de un episodio mucho más extenso de nuestro podcast, en el que Julia Silveira y Luis Vega mantienen un debate profundo entre el psicoanálisis lacaniano y el análisis de la conducta. Si quieres ver la conversación completa, puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube. Además, te recordamos que en Engrama Psicología somos un proyecto especializado en terapia psicológica online y presencial basada en el análisis funcional de la conducta. También ofrecemos formación especializada para profesionales y un máster completo diseñado para que puedas formarte de manera rigurosa y exhaustiva en este enfoque, desde los fundamentos científicos hasta el nivel clínico y práctico más avanzado. Puedes encontrar toda la información en nuestra web www.engramapsicología.es.